compete estudiar las medidas de posición para datos agrupados, es decir, los deciles, percentiles y cuartiles para datos agrupados. Y para eso tenemos el ejemplo de base que nos va a servir para mejor orientación. Nos dice, a continuación se presenta en una tabla de distribución de frecuencia las edades de 90 personas distribuidas en 6 grupos. Encontrar el cuartil 3, el decil 9 y el percentil 35. Bien, los datos ya están distribuidos en los 6 grupos y son 90 estudiantes o 90 personas acá. Lo que vamos a hacer es que vamos a completar esta parte de la tabla que es la frecuencia acumulada. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ir sumando columna a columna. Fijémonos bien acá. El primer grupo es de 23, le sumamos 20. En este caso la acumulada sería 43. Ahora le sumamos el siguiente grupo de la frecuencia. Nos daría 70. Luego sería 87. Luego sería 89. Y acá sería los 90. Bien, ahora vamos a iniciar aplicando una fórmula para el cual me va a servir a mí para poder encontrar cualquiera de los 4 cuartiles, cualquiera de los 10 deciles y cualquiera de los percentiles. Entonces, ¿qué fórmula es la que se va a utilizar? Bien, entonces, como necesitamos encontrar el cuartil 3 para este, vamos a utilizar esta fórmula. El límite inferior le vamos a sumar la cantidad de datos, en este caso que son 90 sobre 4. ¿Por qué? Porque estamos encontrando el cuartil. Por el cuartil que en este caso es el cuartil número 3. A todo eso le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior. Todo esto lo vamos a dividir entre lo que es la frecuencia donde se encontrará el cuartil 3. Y esto se va a multiplicar por C, que es el ancho de clase. Entonces vamos a comenzar a sustituirlo. Primero voy a trabajar, más bien dicho, con esta parte. Con esto, para encontrar la posición acá. Veamos, tendríamos que los 90 datos entre 4 por 3 para poder encontrar lo que es la posición de donde se encontrará ese cuartil. Entonces acá podemos simplificar o multiplicamos de una sola vez. 90 por 3, 270 entre 4. Si dividimos 270 entre 4, nos da 67.5. Ese 67.5 es la posición donde se va a encontrar el cuartil 3. Entonces, vemos acá, tomamos en cuenta la frecuencia acumulada y acá estará lo que es el cuartil 3. Entonces, ahora sí, ya podemos comenzar a sustituir. El límite inferior donde se encuentra es 164. Más esto que ya lo tenemos, que sería 67.5 menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Quién es? Es 43. Todo esto lo voy a dividir entre lo que es la frecuencia del cuartil 3, es decir, esta que es 27. Y esto se va a multiplicar por el ancho de clase. Si tú te das cuenta, el ancho de clase es de 7. Ahora sí, podemos comenzar ya a trabajar. Realizamos esto. 67.5 le resto 43. Luego lo divido entre 27 y lo multiplico por 7. Si gustas de una sola vez, podemos realizar eso. 67.5 menos 43.
En este caso nos da 24.5. Lo multiplicamos por 7, nos da 171.5 y ahora lo dividimos entre 27 y nos da 6.35. Ahora sumamos 64 más 6.35, en este caso sería 170.35. ¿Estamos? Ese sería el cuartil número 3 para esta tabla de distribución de frecuencia. Ahora, queremos interpretar. Bien, entonces podemos decir que el 75% de la estatura de dichas personas están abajo de 170.35 y el 25% de las estaturas de esas personas están sobre o arriba de 170.35. Vamos ahora a encontrar el decil 9 para esta distribución de frecuencia. Bien, decil 9, ¿a qué entonces va a ser igual? Va a ser igual a lo que es el límite inferior, lo que más, en este caso, como es decir, ¿verdad? N sobre 10 por el número de decil, que en este caso es 9. ¿Ya? Todo esto menos la frecuencia acumulada anterior por lo que es el valor de C, que sería la amplitud o el ancho de clase, a todo esto sobre el decil número 9, donde se va a encontrar lo que es la frecuencia del decil número 9. Primero vamos a trabajar encontrando la posición, es decir, esta parte. Vamos a ver, nos quedaría n, que son 90, sobre 10 por 9. Acá eliminamos, podemos simplificar y me quedaría 81. Entonces esa es la posición de lo que es el decil número 9. Entonces 81 cae en este grupo. Fíjate bien, en este grupo. Ahora iniciamos. Decil 9, límite inferior de ese grupo es 171. Más esto que lo tenemos es 81, menos la frecuencia acumulada anterior, es 70. Todo esto sobre la frecuencia del grupo del intervalo, en este caso sería 17, por el ancho de clase, que es 7. Acá podemos ya de una sola vez realizarlo. De una sola vez. 81 menos 70, le restamos 70 y nos da 11. Luego lo multiplicamos por 70 y por 7. 11 por 7 nos da 77 y lo dividimos entre 17 y nos da 4.52 aproximadamente. Ahora vamos a sumar más 171, en este caso nos daría 175.5. Si lo que queremos dejar a un decimal o a dos decimales nos da 52, ¿verdad? Entonces, ese sería lo que es el decil 9 para esta tabla de distribución de frecuencias. Vamos ahora con el percentil 35. En este caso, percentil 35 es igual. Vamos a ocupar ahorita la fórmula, el límite inferior, como es percentil n sobre 100 por el número de percentil, que sería el 35, menos la frecuencia acumulada anterior, todo esto, sobre la frecuencia del percentil 35 por C, ¿verdad? Que es el ancho de clase. Vamos a trabajar con esto primero. Sería 90, que son cantidad de datos, entre 100 por 35. Acá podemos eliminar 9, 0 y 0, ¿verdad? Podemos hacerlo. Y si gusta, de una sola vez multiplicamos 9 por 35 entre 10.
y nos va a dar 31.5. Es la posición. 31.5 se encuentra acá en este grupo. Entonces, el percentil 35 sería el límite inferior 157 más esto que ya le tenemos acá es 31.5 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 23, sobre la frecuencia del percentil, que sería 20 por 7. Ok, vamos a realizar primero esta parte. 31.5, le restamos 23 y en este caso nos da 8.5. Lo multiplicamos por 7, nos da 59.5 y lo dividimos entre 20. En este caso nos da 2.975. 975. Entonces ahora solamente sumamos y nos da 159.975, ¿verdad? Se puede aproximar a 160. Entonces quedaríamos ahí con el percentil número 35. Dependiendo qué es lo que te pida, así es la fórmula como vas a utilizar. Lo que va a cambiar prácticamente va a ser este. Si es percentil, n sobre 100 por el número de percentil que queremos. Si es cuartil, n sobre 4 por el número de cuartil. Y si es decil, n sobre 10 por el número de decil. Y así concluimos para orientarte y realizar los ejercicios. Bendiciones entonces, saludos a todos.